Un niño de 6 años, rodeado de los colores vivos y los olores especiados de la mágica India, es arrancado de pronto de su mundo. De los cálidos brazos de su niñera local, pasa a un internado inglés, frío y húmedo, donde cada día solo le trae castigos físicos, humillaciones y burlas por su origen. Pero este pequeño no se limita a sobrevivir a las duras condiciones de la Inglaterra victoriana, sino que logra conservar intacta su capacidad de ver el mundo con un detalle deslumbrante. Regresa a casa para transformar el dolor vivido, las aventuras increíbles y los sueños audaces en historias que, desde hace más de 130 años, maravillan a millones de personas. Esto no es ficción, es la verdadera vida de Rudyard Kipling, el hombre que se convirtió en la voz de toda una época y que pagó el precio más alto por su inmensa fama. El 30 de diciembre de 1865, en la ciudad india de Bombay, que hoy lleva el nombre de Bombay o Mumbai, nació el primogénito de una familia de súbditos británicos. Su padre, John Lockwood Kipling, era hijo de un pastor metodista de Yorkshire, además de un talentoso escultor y profesor de modelado arquitectónico. Su madre, Alice MacDonald, provenía de una conocida familia de artistas. Dos de sus hermanas se casaron con los famosos pintores británicos prerrafaelitas Edward Burne-Jones y Edward Poynter, y una tercera hermana fue la madre de Stanley Baldwin, futuro primer ministro del Reino Unido. John y Alice se conocieron en la primavera de 1863 durante un picnic a orillas del pequeño lago inglés de Rudyard en el condado de Staffordshire. En 1865 la pareja se casó y partió casi de inmediato hacia la India británica, ya que John había conseguido un puesto de profesor en la recién inaugurada Escuela de Arte de Bombay. Fue precisamente en honor a aquel lago inglés que los recién casados nombraron a su primer hijo. Los primeros años de vida del niño transcurrieron en una atmósfera de libertad absoluta y entre la exótica riqueza de la cultura india, en un amplio bungalow dentro del recinto de la Escuela de Arte. De la crianza del pequeño Rudyard se encargaban los sirvientes locales, una niñera portuguesa católica y un sirviente hindú. Gracias a su trato constante, el niño empezó a hablar el idioma local, el indostánico, mucho antes y con mayor fluidez que su inglés materno. Sus padres incluso tenían que recordarle expresamente que debía cambiar al inglés cuando entraba al comedor principal. Sin embargo, su infancia despreocupada terminó cuando llegó el momento de recibir una educación británica clásica, sin la cual era imposible hacer carrera en el imperio. En la primavera de 1871, embarcaron a Rudyard junto con su hermana Alice, de 3 años, en un vapor rumbo a la lejana y fría Inglaterra. Al llegar a la metrópoli, los padres dejaron a los niños en un internado privado de la ciudad costera de Southsea, en el condado de Hampshire, y regresaron a sus trabajos en la India. Este establecimiento, llamado Lorne Lodge, estaba dirigido por un matrimonio, el capitán de la Marina retirado Holloway y su esposa. La práctica de dejar temporalmente a los hijos de los funcionarios coloniales al cuidado de familias inglesas era muy común, pero para Rudyard esta casa se convirtió en una verdadera cámara de tortura. Poco después de su llegada, el capitán Holloway falleció, y el niño quedó a merced de su viuda, una mujer de estrictas convicciones evangélicas que le tomó manía a aquel niño tan inquieto. Durante casi 6 años, Rudyard sufrió constantes castigos físicos y psicológicos. Le pegaban con regularidad, lo encerraban en una habitación oscura y le obligaban a llevar un cartel que decía «Mentiroso». Debido al estrés continuo y a la prohibición de leer, la vista del niño empezó a deteriorarse rápidamente, lo que le provocó una ceguera parcial y crisis nerviosas. En la primavera de 1877, Alice Kipling se enteró de la verdadera situación. Viajó de urgencia a Inglaterra y sacó de inmediato a los niños de aquel lugar, que el propio escritor bautizaría para siempre como la Casa de la Desolación. Tras varios meses de recuperación y de tratamiento para la vista, a los 12 años Rudyard ingresó en el Colegio de Servicios Unidos en la localidad de Westward Ho, en la costa del condado de Devon. Era una institución muy dura, creada especialmente para preparar a los hijos de oficiales del ejército sin recursos para su ingreso en las prestigiosas academias militares. El director del colegio era Cornell Price, un viejo amigo de la familia Kipling, quien pronto se dio cuenta de que la mala visión del joven le cerraba las puertas a una carrera militar. Price nombró a Rudyard editor de la revista escolar y le dio acceso ilimitado a su biblioteca personal, fomentando por todos los medios sus inquietudes literarias.
En 1878, su padre publicó en secreto el primer libro de poemas de su hijo, con una pequeña tirada en la ciudad de Lahore. En el otoño de 1882, a los 16 años, Rudyard Kipling terminó sus estudios en el colegio y embarcó de regreso a la India en el vapor Brindisi. Al llegar a Bombay, tomó un tren hacia Lahore, donde para entonces su padre ocupaba el cargo de conservador del museo local. Gracias a los contactos de John Lockwood, el joven consiguió un puesto como ayudante de redacción en el diario local La Gaceta Civil y Militar. El trabajo resultó ser agotador. Kipling tenía que redactar a diario los boletines de noticias, editar telegramas y escribir reportajes bajo unas condiciones climáticas asfixiantes, con temperaturas en la redacción que a veces superaban los 40 grados. En 1887 lo trasladaron a una publicación más importante, El Pionero, en la ciudad de Allahabad, donde tuvo la oportunidad de viajar mucho más por la India como enviado especial. Fue en este periodo de trabajo periodístico, empapándose de la vida cotidiana de soldados, funcionarios y lugareños, cuando Kipling empezó a publicar intensamente relatos cortos que pronto lo convertirían en el autor más popular de la India británica. En 1889, el escritor tomó la decisión de abandonar la India para ir a conquistar Londres. Eligió una ruta compleja. Pasó por Singapur, Hong Kong, Japón y los Estados Unidos de América, donde tuvo tiempo de conocer y entrevistar a su ídolo, Mark Twain. Al llegar a Liverpool en octubre de ese mismo año, alquiló un modesto apartamento en Londres y empezó a ofrecer sus cuentos indios a las editoriales de la capital. El éxito fue inmediato y arrollador. El público británico, acostumbrado a la pausada prosa victoriana, quedó fascinado por la energía, el realismo y el exotismo de las obras del joven autor. Al poco tiempo conoció a un joven editor y escritor estadounidense, Walcott Ballestier, con quien forjó una sólida amistad y con el que incluso empezó a escribir una novela a 4 manos. La repentina muerte de Walcott por fiebre tifoidea a finales de 1891 conmocionó profundamente a Kipling, y solo unas semanas después, en enero de 1892, se casó con la hermana de su difunto amigo, la estadounidense Caroline Ballestier. Justo después de la boda, en la que la novia fue llevada al altar por el célebre escritor Henry James, los recién casados emprendieron un viaje de luna de miel alrededor del mundo. Sin embargo, debido a la quiebra repentina del banco donde guardaban sus ahorros, tuvieron que interrumpir su viaje en Japón y mudarse de urgencia a casa de la familia de su mujer en Estados Unidos. Se instalaron en la ciudad de Brattleboro, en el estado de Vermont, donde Kipling diseñó y construyó una gran casa a la que llamó Naulaka, en honor a un palacio indio. El periodo estadounidense fue increíblemente prolífico. Fue precisamente en la Nevada Vermont, en 1894, donde escribió el famosísimo El libro de la selva, que le otorgó el título de mayor cuentista de su tiempo. En 1901, ya de vuelta en Inglaterra, tras un sonado conflicto público con un familiar estadounidense, vio la luz la novela Kim, que consolidó definitivamente la reputación de Kipling como un maestro indiscutible de la literatura inglesa. La cumbre del reconocimiento oficial al talento de Rudyard Kipling llegó con la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1907. La Academia Sueca destacó su capacidad de observación, la originalidad de su imaginación y su extraordinaria fuerza descriptiva, convirtiéndolo en el primer escritor en lengua inglesa en recibir este galardón. En el momento de la entrega del premio, Kipling tenía solo 41 años, lo que lo convierte en el laureado más joven en la categoría de literatura de toda la historia. Sin embargo, este triunfo se vio empañado por las tragedias personales que perseguían a la familia del escritor. Ya durante un viaje a Nueva York en el invierno de 1899, Kipling y su hija mayor, Josephine, de 6 años, enfermaron gravemente de neumonía. El escritor sobrevivió de milagro tras un largo coma, pero su querida hija falleció, una pérdida de la que nunca logró recuperarse del todo. Tras esta tragedia, la familia se instaló definitivamente en Inglaterra, comprando en 1902 la histórica finca de Batemans en el condado de Sussex Oriental. Una segunda pérdida devastadora golpeó al escritor en 1915, en plena Primera Guerra Mundial. Su único hijo, John, que había heredado de su padre una vista extremadamente deficiente, no lograba pasar los reconocimientos médicos de ninguna rama del ejército.
Valiéndose de sus amplios contactos políticos y de su influencia, Kipling consiguió que admitieran a su hijo en el regimiento de la Guardia Irlandesa. En septiembre de ese mismo año, el teniente John Kipling, de 18 años, desapareció en combate durante la sangrienta Batalla de Loos, en territorio francés. El cuerpo del joven nunca fue encontrado, y el escritor dedicó varios años a la búsqueda infructuosa de cualquier pista sobre los últimos momentos de vida de su hijo. Con el deseo de honrar la memoria de los soldados caídos, Rudyard Kipling se unió a la Comisión Imperial de Tumbas de Guerra, donde eligió personalmente los epitafios para los monumentos militares británicos en toda Europa, incluyendo la famosa frase bíblica: «Sus nombres vivirán para siempre». Las últimas décadas de vida del escritor transcurrieron en un relativo aislamiento creativo. Sus firmes y conservadoras ideas imperialistas chocaban cada vez más con el ambiente de la Europa de la posguerra. Siguió escribiendo relatos, trabajó a fondo en la historia del regimiento de la Guardia Irlandesa y padeció una úlcera de estómago galopante que los médicos tardaron mucho en diagnosticar correctamente. Rudyard Kipling falleció por la perforación de dicha úlcera el 18 de enero de 1936, a la edad de 70 años. Sus cenizas fueron enterradas con los máximos honores en la Abadía de Westminster, y entre los que portaron el féretro del gran escritor se encontraba su primo, el primer ministro del Reino Unido, Stanley Baldwin. A finales de la década de los 60 del siglo XIX, Bombay era uno de los nudos comerciales y estratégicos más importantes del Imperio Británico. Tras la reciente inauguración del Canal de Suez en 1869, la ciudad experimentaba un auge económico vertiginoso, que atraía a comerciantes, militares y funcionarios de toda Europa. Fue en esta metrópoli bulliciosa, colorida y en rápido desarrollo donde Rudyard Kipling pasó sus primeros 5 años y medio de vida. La casa de sus padres estaba situada en el amplio terreno de la Escuela de Arte de Bombay, donde enseñaba John Lockwood Kipling. Esta residencia estaba rodeada de una espesa vegetación tropical, creando un auténtico oasis verde en medio de una ciudad de piedra abrasada por el sol. La vida cotidiana de las familias coloniales británicas de aquella época se basaba en una jerarquía muy estricta y exigía un enorme ejército de sirvientes locales. Debido a las obligaciones laborales del padre y a los compromisos sociales de la madre, el pequeño Rudyard pasaba la mayor parte de su tiempo en compañía del servicio indio. Su niñera principal era una mujer católica de origen portugués, nacida en Goa, y su sirviente personal, o bearer, era un joven hindú llamado Mita. Estas personas no solo velaban por la seguridad y la salud del niño, sino que se convirtieron en sus guías hacia el complejo y multifacético mundo de la cultura local. A través de sus cuidados, sus cuentos y sus canciones, el niño absorbió la esencia misma de la vida en la India, algo que pasaba totalmente desapercibido para la mayoría de los altos funcionarios británicos. El desarrollo lingüístico del futuro escritor siguió un camino muy peculiar, característico únicamente de los hijos de los colonizadores. El primer idioma que Rudyard aprendió a hablar y en el que empezó a pensar con fluidez no fue el inglés, sino el indostánico local, una mezcla de hindi y urdu. Estaba tan acostumbrado a comunicarse con su niñera y su sirviente en su dialecto natal que hablar en inglés le costaba un esfuerzo notable. Alice Kipling tenía que recordarle a su hijo constantemente que, al entrar en el comedor de gala donde se reunían los invitados británicos, debía dejar el idioma de los sirvientes en la puerta. Esta experiencia temprana de cambiar constantemente entre dos mundos culturales y lingüísticos tan distintos sentó las bases de su futuro estilo literario. Los paseos diarios con su niñera y el sirviente Mita, fuera de los límites seguros del barrio europeo, forjaron el vocabulario visual y sensorial de Kipling. El niño visitaba con frecuencia los ruidosos bazares de Bombay, impregnados de fuertes olores a especias, incienso y comida callejera frita. Observaba con curiosidad los rituales en los templos hindúes, veía las coloridas procesiones de lugareños de diferentes castas y religiones, y escuchaba el ritmo de los tambores durante las festividades religiosas. A lo lejos en el horizonte se alzaban las torres del silencio, los lugares sagrados de enterramiento de la comunidad parsi, lo que añadía a la visión del mundo del niño un elemento de misticismo antiguo, casi tribal. Todas estas impresiones vivas y sin filtros quedaron grabadas para siempre en su memoria prodigiosa. Un lugar muy especial en la formación de la imaginación de Rudyard lo ocupaban las historias que los sirvientes le contaban por las noches antes de dormir.
En lugar de los clásicos cuentos europeos, se quedaba dormido escuchando antiguas leyendas indias, mitos sobre deidades locales y espíritus de la selva. Mita le contaba a menudo fábulas sobre animales que hablaban, chacales astutos, elefantes sabios y tigres peligrosos que se regían por sus propias leyes forestales. Estas tradiciones orales populares, escuchadas en su idioma original, se convirtieron en los cimientos sobre los que, 2 décadas más tarde, construiría el inmortal El Libro de la Selva. El niño no percibía estas historias como ficción, sino como una parte orgánica de la realidad que lo rodeaba. Sin embargo, este idílico periodo de la primera infancia no podía durar eternamente debido a la dura realidad del sistema colonial. En la época victoriana, entre los británicos que vivían en la India existía la firme creencia de que el clima caluroso local y las enfermedades tropicales eran mortales para los niños mayores de 6 años. Además, en la colonia apenas había instituciones educativas capaces de ofrecer una enseñanza a la altura de los estándares de la metrópoli. Temiendo por la salud de Rudyard y de su hermana Alice, de 3 años, y con el deseo de protegerlos de una influencia excesiva de la cultura local, los padres tomaron una decisión muy dura pero necesaria. A principios de 1871 comenzaron los preparativos para enviar a los niños a Inglaterra, al cuidado de una familia de acogida. Siguiendo las estrictas normas de la pedagogía victoriana, nadie se molestó en explicarles a los niños los verdaderos motivos ni la magnitud de los cambios que se avecinaban. Rudyard no sabía que estaba a punto de abandonar su hogar en la India, cálido y lleno de amor, durante muchos años. En la primavera de 1871, la familia subió a bordo de un barco de vapor que partió desde Bombay hacia las costas de Gran Bretaña a través del Canal de Suez. El viaje duró varias semanas, durante las cuales los paisajes que veían desde la cubierta se volvían cada vez más grises y el aire cada vez más frío. La llegada al puerto de Southampton supuso el primer gran choque cultural para el niño. Tras los paisajes indios bañados por el sol, Inglaterra le pareció un lugar oscuro, gris y poco acogedor. Tras dejar a los niños en la ciudad costera de Southsea, en el internado Lorne Lodge, bajo el cuidado del capitán Holloway y su esposa, los padres abandonaron la casa en secreto y zarparon de vuelta a Bombay. Despertarse sin su padre y sin su madre, en una casa fría y extraña, fue para Rudyard, de 6 años, un trauma psicológico profundo que más tarde describiría como la mayor traición de su vida. El niño perdió al instante su estatus de privilegio. Se quedó sin poder hablar su querido indostánico y quedó a merced total de una mujer severa y puritana. La dueña del internado reprimió de forma sistemática cualquier rastro de sus costumbres indias, castigándolo por su carácter alegre y su desbordante imaginación. Los malos tratos y el constante sentimiento de soledad en la casa de la desolación llevaron al niño a buscar refugio en sus propios recuerdos. Su infancia en Bombay, llena de color, calor y el amor incondicional de los sirvientes indios, se convirtió en su mente en un paraíso perdido. Cuanto más lo aplastaba la gris realidad inglesa, con más viveza y detalle reconstruía en su memoria las imágenes de la India. Regresaba mentalmente a los bulliciosos bazares. Recordaba el olor de las flores tropicales y el ritmo de las leyendas que le contaba Mita. Fue exactamente este mecanismo de defensa psicológica, este intento desesperado por preservar su mundo interior, lo que despertó en él su don de narrador y su extraordinaria capacidad de observación. Años después, esta dolorosa experiencia de dualidad se convertiría en la herramienta principal de Kipling como escritor. Volvió a la India siendo un joven, pero no la miraba con los ojos de un arrogante funcionario británico, sino con la mirada de alguien que alguna vez perteneció a ese mundo. Su conocimiento de la vida india no era superficial ni de manual, sino profundamente personal y sentido desde las entrañas. Sabía cómo sonaba el chirrido de una noria al amanecer, a qué olía el polvo tras la época del monzón y de qué hablaba la gente humilde junto a las hogueras nocturnas. Más adelante, Kipling reconocería sin tapujos que fue precisamente la India, con sus contrastes y con el dolor de haberla perdido, lo que lo convirtió en escritor. La singularidad de sus obras radicaba en que lograba unificar dos perspectivas completamente opuestas. Por un lado, conservó la mirada infantil, pura y sin prejuicios, hacia la naturaleza exótica y las costumbres locales.
Por otro lado, su severa educación inglesa y su posterior trabajo como periodista aportaron a sus textos una franqueza casi militar, disciplina y un gran rigor con los hechos más duros. Como resultado, su versión de la India no era un simple decorado de cartón piedra para vivir aventuras, sino una realidad viva y polifónica, donde la implacable ley de la selva convivía con una profunda sabiduría filosófica. Tras haber sobrevivido a la pérdida de su primer hogar, Kipling logró conservarlo para siempre en las páginas de sus futuros libros. En el otoño de 1882, a la edad de 16 años, Rudyard Kipling bajó del barco en Bombay y se dirigió directamente al norte del país. Su destino era la ciudad de Lahore, capital de la provincia del Punjab, donde su padre, John Lockwood Kipling, ocupaba el cargo de conservador del museo local y director de la escuela de arte. Gracias a los contactos de su padre, el joven, que no tenía título universitario, consiguió el puesto de ayudante de redacción en el periódico diario La Gaceta Civil y Militar. Esta publicación imprimía unos 1.500 ejemplares y estaba dirigida sobre todo a los militares británicos y a los funcionarios de la administración colonial. El redactor jefe del periódico en aquel momento era Stephen Wheeler, un hombre de carácter áspero y firmes principios profesionales, que se convirtió para Kipling en un mentor muy exigente pero eficaz. El trabajo en la redacción de Lahore exigía un esfuerzo titánico y una disciplina de hierro. La jornada laboral del joven ayudante comenzaba muy temprano por la mañana y solía terminar a altas horas de la madrugada. Entre sus tareas principales estaba clasificar y procesar cientos de telegramas que llegaban desde todos los rincones del Imperio Británico y de los países asiáticos vecinos. Kipling debía traducir los mensajes telegráficos, breves y secos, en notas de prensa coherentes, midiendo cada palabra para no pasarse de los estrictos límites de espacio de la página. El propio Stephen Wheeler tachaba sin piedad de los textos del joven reportero cualquier divagación poética, enseñándole a escribir de la forma más concisa, contundente y directa posible. Las condiciones físicas de trabajo en el Punjab resultaron ser una auténtica prueba de resistencia. En los meses de verano, la temperatura en Lahore solía superar los 40 grados, y dentro de la imprenta, donde las prensas de vapor funcionaban sin parar, el calor se volvía prácticamente insoportable. A falta de ventiladores eléctricos, enfriaban el aire usando pesadas esteras húmedas que regaban con agua constantemente, pero aquello solo conseguía disparar los niveles de humedad. Durante la época de los monzones, al clima sofocante se sumaban las epidemias habituales de malaria, fiebre tifoidea y cólera, que se cobraban la vida tanto de lugareños como de cientos de europeos. Kipling tenía que visitar a menudo los hospitales abarrotados y los campamentos militares para recopilar datos sobre la propagación de las enfermedades y publicar informes estadísticos muy detallados para sus lectores. Además de los boletines de noticias, el joven periodista comenzó a escribir breves reportajes sobre la vida cotidiana en la colonia. Para conseguir material pasaba muchas horas en el famoso Club del Punjab, al que solo tenían acceso los oficiales, ingenieros, médicos y altos funcionarios británicos. Kipling escuchaba atentamente sus conversaciones, tomaba nota de los detalles de la vida castrense, del funcionamiento de la maquinaria colonial y de las particularidades de la colosal construcción de los ferrocarriles. Anotaba de forma meticulosa la jerga de los militares y los tecnicismos de los ingenieros, que luego incorporaba de manera brillante a sus artículos en el periódico. Esta costumbre de investigar a fondo las profesiones y los oficios se convirtió más tarde en el sello inconfundible de su literatura de madurez. En 1886, el periódico le dio a Kipling la oportunidad de publicar sus primeros ensayos poéticos. Así vio la luz un poemario titulado Cantos departamentales, compuesto por versos satíricos sobre la vida de los funcionarios británicos en la India. El propio escritor ideó un formato muy original para esta primera edición. El libro estaba impreso y doblado para que pareciera un sobre oficial del gobierno, atado con una cinta roja de oficina. La tirada de 500 ejemplares se agotó en un par de semanas, a lo que siguieron varias reediciones ampliadas. Estos poemas le otorgaron su primera fama literaria más allá del Punjab y consiguieron que editoriales indias más grandes se fijaran en el joven autor. En el otoño de 1887, la dirección del grupo de prensa decidió trasladar al talentoso periodista a la ciudad de Allahabad. Kipling asumió el cargo de enviado especial y ayudante de redacción en un diario mucho más grande e influyente, El Pionero, propiedad del empresario George Allen.
Su nuevo puesto implicaba viajes frecuentes y prolongados por todo el territorio de la India británica. Kipling tuvo la oportunidad de visitar los principados independientes de Rajputana, recorrer la turbulenta frontera con Afganistán y estudiar de cerca el trabajo de las minas de carbón en Bengala. Durante estos viajes escribió decenas de extensas crónicas en las que describía al detalle la situación económica de las regiones, el estado de las carreteras y el ánimo de la población local. Fue justo en este periodo en Allahabad cuando el talento literario de Kipling brilló con toda su fuerza gracias al formato del relato corto. La redacción de El Pionero le asignó una columna habitual en el suplemento dominical, donde debía publicar pequeños bocetos literarios que no superasen las 2000 palabras. Esta limitación tan estricta de espacio obligó al escritor a perfeccionar al máximo su habilidad para construir tramas y perfilar personajes a través de escenas cortas y muy dinámicas. En 1888, estas publicaciones periodísticas se recopilaron en su primer libro de prosa, Cuentos de las Colinas, editado en Calcuta. El libro estaba formado por 40 historias cortas que describían la vida de la sociedad británica en la capital estival colonial, Shimla. Ese mismo año, 1888, la editorial de Allen lanzó una colección de libros económicos de tapa blanda pensados para leer en el tren, que bautizó como la Biblioteca Ferroviaria de la India. Kipling escribió 6 volúmenes de cuentos para esta colección, entre los cuales destacó especialmente el libro Tres Soldados. En esta obra, el escritor dio el papel protagonista, por primera vez, no a los altos mandos, sino a los soldados rasos del ejército británico, el irlandés Mulvaney, el de Yorkshire Leatroyd y el londinense Ortheris. Reprodujo su forma de hablar con una precisión fonética asombrosa, plasmando los distintos acentos regionales y la áspera jerga militar, lo cual supuso una técnica completamente revolucionaria en la literatura inglesa de la época. Los relatos narraban la dura rutina del cuartel, las escaramuzas con los rebeldes, las enfermedades y la muerte con un realismo feroz, casi documental. Durante sus 7 años de trabajo ininterrumpido en la prensa india, Rudyard Kipling creó más de 80 cuentos, decenas de poemas y cientos de extensos reportajes periodísticos. Hacia 1889, el periodista de 24 años se había convertido en una celebridad local, y los críticos literarios de Bombay y Calcuta ya lo llamaban abiertamente el pequeño genio. Sus obras las leían los funcionarios en los trenes, los soldados en los cuarteles y los oficiales en sus clubes privados por toda la colonia. Su trabajo en el periódico no solo le garantizó unos ingresos estables, sino que le proporcionó una fuente inagotable de historias, personajes y datos contrastados que alimentarían su literatura durante muchísimos años. El periodismo le enseñó a Kipling la regla de oro de su futura prosa. Todo texto debe construirse sobre los cimientos sólidos de los hechos reales. Nunca se apoyaba únicamente en una imaginación abstracta. Prefería comprobar en persona cómo funcionaban las máquinas, estudiarse los manuales militares y empaparse de los detalles más minúsculos de los trámites burocráticos. Esta dura escuela del reportaje diario forjó su estilo personal, libre de sentimentalismos baratos, pero cargado de una realidad densa y palpable. El periodo en la India sentó las bases fácticas de lo que sería su futura reputación como cronista del Imperio Británico, el hombre que tradujo el lenguaje árido de las noticias a la alta literatura. En marzo de 1889, a los 24 años de edad, Rudyard Kipling abandonó la India británica tras recibir de la redacción del periódico de Allahabad su liquidación y los derechos de autor por 6 volúmenes de sus cuentos. Ese dinero fue suficiente para organizar un largo viaje de regreso al Reino Unido a través de los países de Oriente y Norteamérica. El periodista visitó Birmania, Singapur, Hong Kong y Japón, tomando nota cuidadosamente de las particularidades de la administración colonial, la arquitectura y las costumbres en sus crónicas de viaje que enviaba de forma regular a los periódicos indios. Cruzando el Océano Pacífico, llegó a San Francisco, desde donde emprendió un monumental viaje por los Estados Unidos de América. Durante esa ruta, en agosto de ese mismo año, se reunió con el escritor Mark Twain y le hizo una profunda entrevista de 2 horas. En octubre de 1889, un vapor dejó a Kipling en Liverpool, desde donde partió de inmediato en tren hacia la capital del Imperio Británico. Al llegar a Londres, el escritor alquiló unas pequeñas habitaciones en la calle Bulliers, muy cerca del bullicioso barrio del Strand.
Desde las ventanas de su apartamento se veía el río Támesis y el edificio de la estación de tren de Charing Cross, cuyo alboroto le recordaba constantemente a las ruidosas estaciones de Lahore. El panorama literario de la capital a finales del siglo XIX estaba fuertemente dominado por el esteticismo y el decadentismo, caracterizados por un tono melancólico y una total desconexión con las duras realidades de la vida. Los textos de Kipling, impregnados del polvo de los caminos de la India, del olor a lubricante de armas y de la jerga militar, supusieron un contraste absoluto frente a la refinada prosa londinense. Empezó a enviar sus relatos y poemas indios a las revistas británicas más importantes. Sus editores valoraron al instante el estilo vanguardista del autor, y sus obras comenzaron a publicarse una tras otra a una velocidad sin precedentes. Para la primavera de 1890, Rudyard Kipling se había convertido en el gran fenómeno literario de Gran Bretaña. En enero salió a la luz su primera novela, La luz que se apaga, que cuenta la trágica historia de un pintor de batallas que se queda ciego tras ser herido en Sudán. La crítica británica señaló de forma unánime el tono potente, enérgico y viril del nuevo autor, que rompía de forma radical con la estética de los salones de la capital. Los críticos de los periódicos de mayor prestigio proclamaron que su aparición marcaba el inicio de una nueva era en la literatura inglesa, y las editoriales tenían que imprimir continuamente nuevas tiradas de sus recopilaciones indias debido a la enorme demanda. En paralelo a la prosa, el escritor trabajaba sin descanso en textos poéticos que terminaron de consagrarlo como un autor verdaderamente popular. En 1892 se publicó el poemario Baladas de Cuartel, que alcanzó al instante la categoría de éxito de ventas nacional. En este libro, Kipling dio un paso absolutamente revolucionario para la poesía británica. Abandonó el tono académico y elevado para abrazar el lenguaje vivo, inculto y fonéticamente deformado de los soldados rasos. Utilizó el dialecto londinense Cockney para expresar los pensamientos y los sentimientos del soldado de infantería, logrando que, por primera vez, decenas de miles de militares británicos tuvieran su propia voz dentro de la gran literatura. Los poemas de este libro destacaban por su crudo realismo y su profundo respeto hacia el durísimo trabajo de los soldados en las fronteras del imperio. La balada Gunga Din contaba la historia real de un aguador indio del regimiento que, a costa de su propia vida, salvó a un soldado británico herido bajo el fuego enemigo. En el poema Danny Deever, el autor describió con todo detalle el sombrío protocolo de una ejecución militar, documentando las reacciones de los soldados en formación y la atmósfera opresiva de la justicia castrense. La obra Mandalay reflejaba la nostalgia de un veterano londinense desmovilizado por los colores vibrantes de Birmania y el sol asiático que había dejado atrás. Estos poemas poseían un ritmo tan marcado y marcial que los soldados del ejército británico empezaron a aprendérselos de memoria y a cantarlos con las melodías de las típicas canciones de taberna. Durante esta época de vertiginoso triunfo londinense, se produjeron cambios fundamentales en la vida personal del escritor. A finales de 1889 conoció a un joven agente literario y editor estadounidense, Walcott Balestier, que había llegado a Londres para establecer lazos con los autores británicos. Balestier le propuso a Kipling escribir a cuatro manos una novela de aventuras sobre la búsqueda de un valioso collar en la India, que finalmente se tituló Naulaka. Durante el proceso de redacción conjunta, Walcott le presentó a Rudyard a su hermana Caroline, que había venido desde los Estados Unidos de América para hacerse cargo de la casa de su hermano en Londres. Caroline resultó ser una mujer tenaz, práctica y culta, capaz de poner orden en el caótico método de trabajo del joven escritor. En el verano de 1891, Kipling se embarcó en un largo viaje por mar hacia Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, por recomendación de sus médicos, que le aconsejaron cambiar el clima de Londres debido a un cuadro de agotamiento. Estando en la India en una breve visita a sus padres en diciembre de 1891, el escritor recibió un telegrama urgente desde Europa. El mensaje le informaba de que su íntimo amigo y coautor, Walcott Balestier, había fallecido repentinamente de fiebre tifoidea en la ciudad alemana de Dresde. Kipling interrumpió de inmediato su viaje y regresó a Londres, donde se hizo cargo de organizar el funeral y de consolar a la familia del difunto. Esta tragedia unió aún más al escritor y a Caroline Balestier, y en enero de 1892 la pareja contrajo matrimonio en la iglesia londinense de Todas las Almas, en la plaza de Langham Place.
La ceremonia se celebró en el más estricto secreto debido al luto reciente, y solo asistieron unos pocos amigos íntimos de la familia. El papel de padrino, acompañando a la novia al altar, lo ejerció el famoso novelista angloamericano Henry James, que sentía una gran admiración por la obra de su joven colega. Inmediatamente después del enlace, los recién casados compraron billetes para un transatlántico y pusieron rumbo a los Estados Unidos de América, con el plan de continuar luego una luna de miel alrededor del mundo. Visitaron a la familia de la novia en el estado de Vermont, tras lo cual cruzaron el continente norteamericano en tren y zarparon hacia Japón. En junio de 1892, durante su estancia en la ciudad japonesa de Yokohama, el matrimonio recibió la noticia de la quiebra total del banco londinense, en el que el escritor guardaba casi todos sus ahorros. Al quedarse con unos fondos mínimos, se vieron obligados a cancelar los billetes de su ruta y a regresar precipitadamente a Norteamérica. Caroline Kipling estaba embarazada de pocos meses, lo que hacía imposible volver al clima húmedo de Londres sin una fuente de ingresos estable. La familia decidió instalarse en la tierra natal de su mujer, en Nueva Inglaterra, y en agosto llegaron a la ciudad de Brattleboro, en el estado de Vermont, donde alquilaron una modesta casita de campo por $10 al mes. Fue en esta casa americana cubierta por la nieve donde en diciembre de 1892 nació su primera hija, a la que llamaron Josephine. La mudanza a Estados Unidos y su nueva etapa familiar marcaron el inicio de un capítulo completamente distinto en la vida del escritor de 27 años. Lejos del bullicio literario de Londres y de las guarniciones indias, Kipling tuvo la oportunidad de dar forma a su enorme experiencia vital en un entorno de paz. Paradójicamente, fue precisamente durante su estancia en los bosques de Vermont, a miles de millas de los centros de poder británicos, cuando se consolidó de manera definitiva su imagen pública como el gran poeta del imperio, cuyas obras empezaron a publicarse en tiradas inmensas a ambos lados del Océano Atlántico. En el invierno de 1892, cuando los alrededores de la localidad americana de Brattleboro, en el estado de Vermont, quedaron sepultados bajo una espesa capa de nieve, Rudyard Kipling empezó a trabajar en la obra que estaba destinada a convertirse en su mayor legado literario. Aislado en la pequeña casa de alquiler que el matrimonio había bautizado como Bliss Cottage, el escritor pasaba largas horas junto a la chimenea, esperando el nacimiento de su primera hija. Precisamente este contraste climático tan brutal entre el crudo invierno de Nueva Inglaterra y el recuerdo de los tórridos veranos indios fue lo que desató su imaginación. Kipling empezó a escribir cuentos sobre animales salvajes, basándose en aquellas mismas leyendas antiguas que había escuchado de niño a su sirviente indio Mita en Bombay. En un principio, estas historias cortas estaban pensadas únicamente para entretener a su esposa embarazada, Caroline, y a su futura hija Josephine. A principios de 1893, se puso en contacto con Kipling la famosa escritora estadounidense Mary Mapes Dodge, que en aquel momento era la redactora jefe de la popular revista infantil San Nicolás. Le pidió al autor británico que escribiera un relato corto de aventuras para los jóvenes lectores de su publicación. El escritor se acordó de uno de sus viejos borradores, en el que se mencionaba a un cachorro humano criado por una manada de lobos en los bosques de la India Central. Reescribió por completo la historia, le añadió nuevos personajes y envió el manuscrito titulado Los hermanos de Mowgli a la redacción de la revista americana. La publicación generó una respuesta increíble por parte del público, lo que animó al autor a seguir desarrollando este universo indio y a crear varios relatos más, unidos por los mismos personajes y el mismo escenario. Durante 1893 y 1894, Kipling fue construyendo minuciosamente la historia de cómo este niño se hacía mayor en medio de la naturaleza salvaje, pidiendo consejo constantemente a su padre, John Lockwood. Kipling padre, un gran experto en la fauna india, ayudó a su hijo con las descripciones biológicas precisas sobre el comportamiento de los animales e incluso hizo las primeras ilustraciones para el futuro libro. En mayo de 1894, la editorial londinense Macmillan publicó el primer volumen de El libro de la selva y, justo un año después, en el otoño de 1895, llegó a las librerías el segundo libro de la selva. Ambas colecciones tuvieron un éxito comercial sin precedentes a ambos lados del Atlántico.
Las tiradas se agotaban en los primeros días tras salir a la venta, lo que obligó a imprimir de inmediato decenas de miles de ejemplares adicionales. El protagonista principal de esta monumental historia era Mowgli, un niño indio de piel morena cuyo nombre, en el idioma inventado de la selva, significaba la rana. Alrededor de él, Kipling construyó una compleja jerarquía de animales antropomorfos, dotando a cada uno de ellos de una personalidad única y de funciones sociales muy estrictas. La pantera negra Bagheera encarnaba la elegancia, la fuerza oculta y la astucia, y fue quien enseñó al chico el arte de cazar y sobrevivir. El oso pardo Baloo ejercía el papel de maestro severo, pero justo, encargado de meterle en la cabeza al cachorro humano las complicadas leyes de la vida en el bosque. El villano principal de la historia era el tigre cojo Shere Khan, símbolo de la fuerza bruta, la arrogancia y la alteración del orden natural, mientras que como líder de la manada de lobos eligió al viejo y sabio lobo Akela. Los nombres de la mayoría de los personajes clave no se los inventó el escritor de la nada, sino que eran préstamos directos del idioma hindi. Por ejemplo, la palabra Baloo significa simplemente oso en indio, Bagheera se traduce como leopardo o pantera, y el nombre del tigre Shere Khan se compone de dos palabras, el término persa Sher, que significa león o tigre, y el título de origen túrquico Khan, que señalaba su estatus de líder autoproclamado. El escritor utilizó a propósito estas raíces lingüísticas reales para darle a su obra la mayor autenticidad etnográfica posible. Plasmó en el papel las palabras que había escuchado de niño en los bazares de Bombay y de joven en los polvorientos caminos del Punjab, integrándolas de forma natural en la tradición literaria mundial. En El libro de la selva, Rudyard Kipling logró una fusión literaria innovadora, combinando de forma magistral elementos del folclore tradicional indio con las teorías científicas más punteras de su época. En el corazón de la obra latía la teoría de la evolución y de la selección natural que el científico británico Charles Darwin había formulado en 1859. La selva de Kipling no es un bosque de cuento donde no hay peligro. Es un entorno hostil y amenazante, donde sobrevive el más fuerte, el más inteligente y el que mejor se adapta a los cambios. Los animales del libro no son tiernas caricaturas de seres humanos. Cazan, matan para alimentarse, sufren heridas graves en las peleas y se someten a los implacables ciclos biológicos de la naturaleza, como la gran sequía o la temporada de lluvias. Sin embargo, en el mundo de Kipling, esta despiadada lucha darwiniana por la existencia está estrictamente regulada por la inquebrantable ley de la selva. Este código prohibía matar por diversión, protegía a las crías, establecía el derecho a beber agua de forma segura durante la época de sequía y castigaba duramente cualquier traición dentro de la manada. La ley de la selva se convirtió en una metáfora directa de la justicia imperial británica que, en opinión del autor, debía imponer el orden y la civilización en el caos de los territorios coloniales. El principal símbolo lingüístico de esta ley unificadora fue la frase universal de saludo: tú y yo somos de la misma sangre. Pronunciar estas palabras en el idioma de cualquier habitante del bosque le garantizaba al viajero protección y ayuda, convirtiéndose más tarde en una seña de identidad cultural reconocible para millones de lectores en todo el mundo. La publicación de El libro de la selva cambió para siempre el estatus de Rudyard Kipling en la literatura mundial, transformándolo de ser un autor popular de relatos coloniales a convertirse en el gran escritor de literatura infantil de la época victoriana. El libro demostró que la literatura para los lectores más jóvenes no tenía por qué ser cursi, moralizante o estar desconectada de las duras realidades del mundo de los adultos. El escritor trataba a su público de igual a igual, sin ocultarles realidades como la muerte, la crueldad o el dolor, pero exaltando a la vez la nobleza, la lealtad y la valentía. Este enfoque tuvo tal aceptación que el libro no ha dejado de editarse ni un solo año desde su primera publicación, y la suma de ejemplares vendidos de ambos volúmenes en estos últimos 130 años se cuenta por cientos de millones. La influencia de la historia de Mowgli traspasó ampliamente los límites del mundo literario y tuvo un profundo impacto en instituciones sociales y en la cultura popular. En 1916, el general británico Robert Baden-Powell, fundador del movimiento Scout Mundial y amigo íntimo de Kipling, le pidió permiso oficialmente al escritor para utilizar la mitología de El libro de la selva en la creación del programa de formación para los scouts más jóvenes,
Así nacieron las patrullas de los Lobatos, cuyos líderes todavía hoy llevan el nombre de Aquela, y todo su sistema educativo se basa en una adaptación lúdica de la ley de la selva. Las descripciones tan precisas y respetuosas de la flora y la fauna indias sentaron las bases de la literatura ecológica del siglo XX, haciendo que varias generaciones de lectores reflexionaran por primera vez sobre la fragilidad del equilibrio de la naturaleza y la responsabilidad del ser humano hacia el mundo salvaje. Los biógrafos coinciden unánimemente en que la etapa comprendida entre 1892 y 1896 en el estado americano de Vermont fue el periodo más feliz, tranquilo y fructífero a nivel literario en la vida de Rudyard Kipling. Poco después del nacimiento de su primera hija, Josephine, en el invierno de 1892, el matrimonio decidió comprarse su propia casa para dejar de vivir de alquiler. Adquirieron un terreno boscoso de unos 11 acres a William Beatty Balestier, el hermano pequeño de Caroline, que vivía muy cerca en la ciudad de Brattleboro. En aquella parcela se inició un proyecto de construcción inmenso que el propio escritor supervisó en persona, implicándose en cada pequeño detalle técnico. La mansión que diseñaron recibió el nombre de Naulaca en memoria de su querido amigo Walcott Balestier y de la novela que habían escrito juntos. El edificio de madera, de 90 pies de largo, se levantó en la ladera de una alta colina. Por su forma alargada, su techo plano y la disposición de las habitaciones en fila, parecía un transatlántico navegando por el verde valle del río Connecticut. La obra le costó a la familia unos $11,000, una cantidad astronómica para la época, que se pagó por completo gracias a las extraordinarias ventas que estaban teniendo los libros de relatos indios en Londres. En esta finca se montó la primera pista de tenis de toda la comarca. Se creó una inmensa biblioteca y se instaló un férreo sistema de seguridad para proteger el lugar de trabajo del autor. A su espacioso despacho solo se podía entrar por una única puerta, y la llave la guardaba exclusivamente Caroline, quien había asumido el rol de secretaria estricta y gestora económica. Fue precisamente entre las paredes de Naulaca donde se forjó un modelo de vida familiar único, que permitió descubrir una faceta totalmente nueva en el talento del escritor. En febrero de 1896 nació su segunda hija, a la que llamaron Elsie. En la intimidad de su hogar, Rudyard Kipling demostró ser un padre increíblemente cariñoso, paciente y atento, lo que contrastaba radicalmente con la imagen pública que daba en Londres de ser el severo bardo del imperio. Estableció una regla muy estricta. Todas las noches, independientemente de cuántas páginas hubiera escrito ese día o de si tenían invitados en casa, pasaba un buen rato en el cuarto de los niños. Allí se inventaba historias para la pequeña Josephine, cuentos que explicaban cómo funcionaba el mundo, de dónde venían las cosas y cómo se comportaban los distintos animales. Estos cuentos nocturnos que les narraba su padre se convirtieron en la base de una obra literaria completamente diferente, que rompía por completo con las complejas metáforas filosóficas de El libro de la selva. El libro Cuentos de Así fue, que se publicó de forma independiente bastante más tarde, en 1902, recogió precisamente estos textos creados en Vermont. En ellos, el escritor respondía con mucha frescura a las típicas preguntas infantiles. ¿Cómo consiguió el camello su joroba? ¿De dónde salieron los duros pliegues de la piel del rinoceronte? ¿O por qué al elefante curioso le creció una trompa tan larga? La característica principal de estas historias era su estructura tan rígida, impuesta por la propia Josephine. La niña exigía que su padre le contara cada noche sus historias favoritas exactamente igual, sin cambiar ni una sola palabra, de forma precisa, o just so, como dice el original en inglés. Esta insistencia infantil de que nada cambiara fue lo que acabó dándole nombre a todo el libro. Los textos de estos cuentos estaban escritos con un lenguaje muy particular e hipnótico, lleno de repeticiones constantes, rimas internas complejas, aliteraciones y onomatopeyas. Se crearon y se pulieron desde el principio exclusivamente para ser leídos en voz alta, convirtiendo la hora del cuento en un verdadero espectáculo fonético. En estas historias no existían las crueles leyes de supervivencia ni la dura lucha darwiniana que marcaban los relatos de la India. En su lugar, la narración estaba guiada por un tono de suave ironía, magia primigenia y un genial juego de palabras. Más tarde, el propio escritor ilustró la primera edición del libro, acompañando cada uno de sus dibujos con comentarios detallados y muy divertidos.
que acabaron formando parte del texto y que se leían como si fueran pequeños relatos en sí mismos. Pero esta vida idílica y tranquila en la nevada Nueva Inglaterra saltó por los aires en la primavera de 1896 por culpa de un violento y público enfrentamiento familiar. La relación entre Caroline Kipling y su hermano Betty Balestier se había ido deteriorando año tras año. Betty, acostumbrado a llevar una vida ociosa y de derroche, tenía problemas de dinero a menudo, le pedía prestado a su hermana y luego se negaba a devolvérselo. Además, criticaba abiertamente el estilo de vida solitario de la pareja y las costumbres inglesas de su famoso cuñado. El conflicto estalló el 6 de mayo de 1896, cuando Rudyard y Betty tuvieron una fortísima discusión en un camino vecinal, durante la cual su cuñado, ciego de ira, amenazó al escritor con darle una paliza. Temiendo por la seguridad de su familia y con ganas de darle una lección a su pariente, Kipling tomó una decisión que acabó arruinando su reputación. Acudió oficialmente a la policía local y denunció a Betty ante los tribunales. La vista preliminar del juicio, que se celebró unos días después, atrajo de inmediato la atención de decenas de reporteros de todo el país. La prensa estadounidense, que llevaba tiempo buscando una excusa para atacar al autor británico tan bien pagado, convirtió una simple riña familiar en un escándalo nacional de proporciones gigantescas. Los periódicos pintaron a Kipling como un extranjero cobarde y arrogante, que no entendía las tradicionales formas americanas de arreglar los problemas y que se escondía detrás de sus abogados. Los reportajes desde la sala del juzgado iban acompañados de caricaturas y de comentarios llenos de veneno, lo que supuso un golpe psicológico terrible para un escritor que estaba acostumbrado al trato respetuoso y reverencial del público británico, incapaces de soportar la inmensa presión de la prensa, la constante intromisión de los periodistas en su vida privada y la humillación pública. A finales de agosto de 1896, la familia decidió marcharse de los Estados Unidos de América a toda prisa. Recogieron rápidamente lo más imprescindible, cerraron para siempre las puertas de aquella casa de Naulaca que tanto les había costado levantar y subieron a un barco de vapor rumbo a Inglaterra. El regreso a Europa se convirtió en una huida forzosa que dejó en el corazón del escritor una profunda cicatriz de amargura y decepción. Nunca más volvió a su hogar en Vermont y le encargó a unos agentes que lo vendieran, con todos los muebles que habían dejado dentro. Al llegar a Inglaterra, la familia se instaló temporalmente en la ciudad costera de Torquay, en el condado de Devon, intentando recuperar la paz mental tras el escándalo americano. 3 años más tarde, en el invierno de 1899, los Kipling intentaron visitar a los parientes americanos de Caroline que aún quedaban, un viaje que acabó provocando la mayor y más irreparable tragedia en la vida del escritor. Durante una durísima travesía invernal por el Océano Atlántico, Rudyard y Josephine, que tenía 6 años, cogieron un fuerte resfriado. Al llegar a Nueva York se alojaron en el Hotel Grenoble, donde su estado empezó a empeorar a un ritmo alarmante. Los médicos que los atendieron diagnosticaron a ambos una gravísima neumonía doble. El estado del escritor se consideró crítico y llegó a entrar en coma. Durante varias semanas, los periódicos de medio mundo publicaban en portada los partes médicos diarios sobre su salud, y multitudes de admiradores hacían guardia día y noche frente a las puertas del hotel neoyorquino a la espera de noticias. Gracias al esfuerzo de los médicos, el escritor empezó a recuperar la conciencia muy lentamente y a mejorar. Pero el cuerpo de la pequeña Josephine no pudo con la enfermedad. La niña falleció el 6 de marzo de 1899. Caroline Kipling, sabiendo que una noticia tan terrible le provocaría una recaída mortal a su marido, que apenas se estaba recuperando, tomó una decisión desgarradora. Le ocultó sistemáticamente la muerte de su hija durante varias semanas, interceptando los telegramas de condolencias y fingiendo que la niña simplemente se estaba curando en otra habitación. Al escritor no le contaron la verdad hasta que los médicos confirmaron que su corazón podría resistir el golpe. La pérdida de su hija adorada, la principal oyente y la inspiración de sus cuentos, le causó a Kipling una herida que jamás cicatrizaría. A partir de ese instante, la época de aquellos cuentos de Vermont, tan luminosos y llenos de alegría, llegó a su fin, y el tono de sus obras posteriores se volvió mucho más áspero y reservado. Tras regresar de los Estados Unidos de América y sufrir la trágica pérdida de su hija mayor, Rudyard Kipling se volcó en la redacción de su obra de prosa más extensa y compleja.
En 1901, la editorial londinense Macmillan publicó la novela Kim, una obra que la mayoría de los críticos e historiadores de la literatura siguen considerando de forma unánime como la obra cumbre de la madurez del escritor. El concepto de este libro llevaba madurando en la mente del autor desde hacía muchos años, desde su época de periodista en Lahore, donde observaba a diario el bullicio de las calles del Punjab. Kipling empezó a trazar los primeros borradores de la novela cuando aún vivía en su casa de Vermont, pero solo logró terminar el manuscrito definitivo tras mudarse al condado inglés de Sussex. La novela se publicó por entregas en la revista estadounidense McClure's desde diciembre de 1900 hasta octubre de 1901, para después publicarse como un libro independiente con una tirada de decenas de miles de ejemplares. El gran protagonista de la historia es Kimball O'Hara, el hijo huérfano de un sargento de un regimiento irlandés que tras la muerte de sus padres creció en las atestadas calles y en los polvorientos bazares de Lahore. El muchacho había olvidado por completo el idioma inglés. Su piel se había curtido por el sol hasta parecerse a la de los lugareños y llevaba ropa tradicional india, lo que hacía imposible que nadie lo identificara como europeo. Se había ganado el apodo de «el amigo de todo el mundo» gracias a su habilidad para entenderse con personas de cualquier casta, religión u oficio. La vida de Kim da un vuelco tras conocer a un viejo lama tibetano que ha bajado del Himalaya buscando el mítico río de la Flecha, un río capaz de lavar todos los pecados terrenales. El niño se convierte en chela, es decir, el discípulo fiel y guía del anciano ciego, y juntos inician un largo peregrinaje por el Gran Camino Troncal. Esta imponente arteria de transporte, reconstruida por los británicos sobre antiguas rutas comerciales, cruzaba toda la península, lo que le permitió al autor desplegar una imagen panorámica de la vida en la India. Paralelamente a la búsqueda espiritual del lama, la novela desarrolla una trepidante trama de espionaje en torno al llamado Gran Juego. Este término histórico hacía referencia al gran choque geopolítico entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso por hacerse con el control político y económico de Asia Central durante el siglo XIX. El Ministerio de Guerra británico temía realmente que las tropas rusas avanzaran hacia las fronteras de la India a través de los pasos de Afganistán, por lo que montó una red de espías formada por nativos leales. A Kimball lo recluta un viejo conocido suyo, un tratante de caballos pastún llamado Mahbub Ali, que en realidad es un agente encubierto de alto rango de la inteligencia británica. Envían al adolescente a estudiar a la prestigiosa Escuela Católica de San Francisco Javier en la ciudad de Lucknow, donde el coronel Creighton lo adiestra para ser un espía profesional y topógrafo. Para desarrollar la trama de espionaje, Kipling se basó en hechos reales y personajes históricos que había descubierto trabajando como enviado especial en las provincias de la India. Por ejemplo, el personaje del Sahib Lurgan, que le enseña a Kim el arte de disfrazarse y le entrena la memoria visual en la ciudad de Shimla, estaba inspirado en una persona real, el comerciante de antigüedades y espía independiente británico Alexander Jacob. Las tácticas de los servicios de inteligencia que se describen en el libro, como usar un rosario budista para contar los pasos o esconder brújulas en los molinillos de oración, eran métodos que realmente utilizaban los cartógrafos británicos para explorar los territorios prohibidos del Tíbet. El escritor plasmó con total meticulosidad los entresijos técnicos de esta guerra en la sombra, valiéndose de las anécdotas que le contaban los oficiales con los que se juntaba en los clubes privados de Lahore y Allahabad. Sin embargo, el argumento de espionaje es solo la estructura narrativa sobre la que se asienta un estudio mucho más profundo y minucioso de la propia India británica. El libro detalla con precisión casi de documental el complejo engranaje social de un país enorme. Las rígidas normas de las castas, los ritos religiosos de hindúes y musulmanes, el sistema ferroviario y la rutina de los campesinos humildes. Kipling refleja de forma magistral cómo la vida tradicional choca y convive con los elementos de la nueva era industrial, mostrando antiguos templos frente a puentes de acero y postes de telégrafo. El autor actúa como un agudo etnógrafo que toma nota de las pequeñas rutinas, desde cómo se prepara exactamente la comida en la calle hasta los detalles de los trajes típicos de las diferentes etnias indias. Esta profunda inmersión en la cultura autóctona y la ausencia de la típica arrogancia colonial convirtieron a Kim en un caso excepcional dentro de la literatura inglesa de principios del siglo XX. Décadas más tarde, muchos líderes del movimiento de independencia de la India, entre ellos el primer jefe de gobierno de la India Libre, Jawaharlal Nehru,
elogiaron en público las inmensas virtudes de esta obra. Nehru llegó a afirmar que ningún otro autor occidental había sido capaz de retratar con tanta exactitud, profundidad y detalle la verdadera esencia del pueblo indio. Kipling supo dejar a un lado sus propias ideas políticas y escribir una novela que rebosa respeto por el pensamiento oriental, encarnado en la figura de aquel pacífico monje tibetano. La publicación de la novela Kim le otorgó a Rudyard Kipling el reconocimiento de un gran autor de prosa para adultos, alejándolo por fin del encasillamiento de escritor de rimas de cuartel y de fábulas de animales. El libro logró fusionar una clásica novela de aprendizaje con un gran diario de viaje y el primer gran thriller político de la historia, marcando las bases de lo que sería la novela de espionaje a partir de entonces. La obra ha tenido cientos de reediciones. Se ha traducido a decenas de lenguas y se ha llevado a la gran pantalla varias veces de la mano de los principales estudios de cine. Hasta el día de hoy, este texto se considera uno de los testimonios literarios más importantes y fieles para entender la compleja época de la India británica en el cruce entre los siglos XIX y XX. A lo largo de su dilatada trayectoria creativa, Rudyard Kipling nunca dejó de componer poesía, acumulando en total más de 500 textos poéticos. Mucho antes de ganar grandes premios internacionales o de ser reconocido por los académicos, fue su faceta poética la que le otorgó el título inquebrantable de poeta nacional del Imperio Británico. Sus poemas eran radicalmente distintos de la lírica refinada y melancólica que se llevaba en los salones de la época victoriana tardía. Tenían un ritmo muy marcado y marcial, y estaban escritos a propósito para declamarlos en voz alta. Los infantes británicos, los trabajadores de las colonias y los marineros de la marina mercante se aprendían estas letras al instante e incluso las adaptaban para cantarlas con las melodías facilonas que se escuchaban en los teatros de variedades de Londres. Gracias al uso de las expresiones vulgares del ejército, a los acentos de las provincias y al áspero ritmo de balada, las rimas de Kipling se popularizaron rápidamente y pasaron a formar parte indispensable de la cultura callejera de una nación de millones de habitantes. En febrero de 1899, el periódico diario de Londres, The Times, y la publicación americana McClure's sacaron a la vez uno de los poemas más famosos y que más revuelo político causó del autor, un texto llamado La carga del hombre blanco. La creación de este texto estaba muy ligada al reciente final de la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, conflicto tras el cual el gobierno de los Estados Unidos de América tomó el control de las islas Filipinas, de Puerto Rico y de la isla de Guam. Kipling mandó personalmente el texto recién escrito a Theodore Roosevelt, que por aquel entonces era gobernador del estado de Nueva York, para animar abiertamente al gobierno americano a asumir, junto a los británicos, la durísima tarea de gestionar aquellos nuevos territorios. En esos versos, el autor no planteaba el imperialismo como una ventaja geopolítica para aprovechar los recursos, sino como un trabajo agotador y muy desagradecido que exigía un desembolso económico enorme y costaba muchas vidas. Los adversarios políticos, los que defendían que Estados Unidos no debía meterse en asuntos ajenos y muchísimos críticos literarios acusaron enseguida al escritor británico de hacer propaganda agresiva a favor del ejército y de defender la supremacía racial. Sin embargo, para Kipling, la idea de la carga imperial tenía un enfoque completamente diferente, estrictamente práctico y organizativo, que nacía de todos los años que había trabajado como periodista en las provincias indias. Para él, la misión de civilizar consistía única y exclusivamente en avances técnicos y sociales tangibles, montar una densa red de vías de tren, levantar puentes de hierro, tender líneas de telégrafo intercontinentales y crear inmensos sistemas de riego en las zonas más secas. El escritor alababa constantemente el trabajo duro y constante de los ingenieros, de los médicos militares y de los funcionarios rasos que le hacían frente a las grandes epidemias de cólera, que evitaban las hambrunas cuando se perdían las cosechas y que imponían la justicia al estilo británico. Estaba convencido de que era precisamente esta labor diaria para mantener los servicios básicos y salvar la vida de los nativos lo que justificaba ante la historia la presencia de los europeos en las zonas más remotas del planeta. El punto álgido de la poesía filosófica de Kipling fue el poema Sí, que se imprimió por primera vez en el otoño de 1910, dentro de un libro de cuentos históricos titulado Recompensas y Hadas.
El origen real de estos versos está en un suceso político que tuvo lugar a finales de 1895, que ha pasado a la historia de Sudáfrica como la incursión de Jameson. El funcionario colonial británico Leander Starr Jameson preparó el ataque armado no autorizado de un grupo de unos 500 hombres en la República Boer Libre del Transvaal. Esta operación militar acabó en un fracaso absoluto. Las tropas del gobierno rodearon rápidamente a los asaltantes. Jameson no tuvo más remedio que rendirse sin condiciones y luego lo extraditaron a Londres para juzgarlo públicamente. Kipling, que conocía muy bien a Jameson en persona, se quedó impresionado por la extrema entereza con la que el oficial cargó con toda la culpa de la derrota, negándose en redondo a testificar contra el ministro de las colonias, Joseph Chamberlain, ni contra los demás líderes londinenses que habían impulsado aquella misión ilegal. El poema Sí es en sí mismo un monólogo estricto, escrito en forma de consejos directos de un padre a su hijo adolescente. El texto repasa una serie de terribles obstáculos vitales y detalla cómo superarlos, siempre y cuando se mantenga el honor por encima de todo. El escritor establece unas reglas de oro: conservar la calma y la mente fría cuando todo el mundo entra en pánico, no caer en la desesperación más absoluta cuando se hunden los esfuerzos de toda una vida, y aceptar con la misma tranquilidad, sin inmutarse, tanto una victoria repentina y aplastante como una derrota catastrófica. La obra no se pierde en divagaciones religiosas abstractas ni en complejas figuras místicas. Le ofrece al que la lee unas normas de conducta duras y totalmente prácticas para convertirse en el hombre moderno ideal, basadas solamente en la responsabilidad personal, la disciplina de hierro y la fuerza de voluntad. En el año 1995, tras una gran encuesta nacional llevada a cabo por la cadena de radiodifusión británica BBC, este texto se coronó oficialmente como el poema más querido y citado de todo el Reino Unido. Más allá de elaborar grandes manifiestos geopolíticos y de sentar unas reglas muy estrictas de aguante, la poesía de Kipling nunca dejó de centrarse en la vida de los obreros que realizaban trabajos físicos muy duros, lejos de la comodidad de la capital. A finales del siglo XIX empezó a componer largas baladas llenas de tecnicismos, que no hablaban de los héroes de la antigüedad, sino de los fogoneros de los enormes barcos transoceánicos que funcionaban a carbón, de los mecánicos de las gigantescas máquinas de vapor, de los constructores de puentes colgantes y de los fareros que vivían aislados. El escritor pasaba muchísimo tiempo en las sofocantes salas de máquinas de los barcos de la Armada y en las sucias obras, apuntando con todo detalle los nombres de las herramientas, cómo se ajustaban los engranajes y la jerga bruta que usaban los ingenieros en el trabajo. Luego, con una exactitud casi matemática, encajaba todo este vocabulario industrial y seco de la nueva época dentro de la estricta métrica de los poemas clásicos. Gracias a esta forma tan realista de trabajar, cientos de miles de trabajadores británicos pudieron ver, por fin, su durísimo trabajo diario reflejado como un tema digno de la gran literatura. Fue justo esta asombrosa facilidad para expresar de forma precisa los pensamientos, los miedos y el orgullo laboral de la silenciosa clase obrera lo que convirtió a Rudyard Kipling en el auténtico portavoz de su tiempo, dejando grabada para siempre la esencia de la industria de toda una época en su máximo apogeo. En diciembre de 1907, la Academia Sueca anunció de manera oficial que le otorgaba a Rudyard Kipling el Premio Nobel de Literatura. El 10 de diciembre, durante una gala solemne celebrada en Estocolmo, el escritor, de 41 años de edad, recibió la medalla de oro y el diploma del premio de manos del rey de Suecia, Oscar II. En el comunicado oficial del jurado se resaltaba su asombrosa capacidad para observar, la originalidad de sus ideas, la fuerza de su prosa y el impresionante talento para describir cosas, virtudes todas que definían el genio de este autor famoso en todo el mundo. Kipling se coronó como el primer escritor en lengua inglesa en ganar este prestigioso galardón literario a nivel internacional, fijando además una marca de edad para este premio que nadie ha conseguido superar en más de un siglo. El escritor decidió no gastarse la enorme suma de dinero que venía con el premio y prefirió ingresar todos esos fondos en unas cuentas del banco específicas para pagar investigaciones médicas y echar una mano a los hospitales del Reino Unido. El hecho de que aceptara el premio de Suecia fue algo muy raro en la trayectoria del autor, ya que en su propio país se pasaba la vida rechazando de forma tajante y constante cualquier tipo de premio que viniera del gobierno.
Ya en 1899 y otra vez en 1903, le dijo formalmente que no al primer ministro británico cuando le propuso nombrarlo Caballero de la Orden y entregarle la Orden de San Miguel y San Jorge. En 1895, tras la muerte de Alfred Tennyson, el gobierno le ofreció a Kipling el prestigioso cargo vitalicio de poeta laureado, lo que significaba que tendría que componer poemas oficiales para las celebraciones del país, pero también lo rechazó sin dudarlo. En 1921 y 1924, el escritor volvió a decir que no a la mayor medalla civil que daba Gran Bretaña, la Orden del Mérito. Explicaba estas decisiones diciendo que su firme intención era seguir siendo totalmente libre e independiente, tanto para escribir como en la política, para poder seguir criticando sin tapujos las decisiones que tomaba el gobierno y el mando del ejército de Gran Bretaña, sin verse atado por compromisos con la corona. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, el escritor tomó una postura muy firme en contra de los alemanes y empezó a trabajar codo con el Departamento Británico de Propaganda Militar. Iba a menudo a los actos de reclutamiento para dar discursos, se pasaba por los campamentos del ejército y escribía columnas en las que pedía a la gente que se alistara masivamente de inmediato. Su único hijo, John Kipling, que tenía 17 años, pensaba igual que su padre y enseguida intentó apuntarse de voluntario para ir a luchar al frente. Sin embargo, los médicos de la Marina Real y del Ejército de Tierra lo declararon inútil total para el servicio varias veces seguidas, porque padecía una miopía hereditaria gravísima. Al negarse a aceptar un no por respuesta, Rudyard Kipling le pidió el favor personalmente a un viejo amigo suyo, el antiguo jefe del ejército británico, el mariscal de campo Frederick Roberts. Gracias a que éste metió mano, John logró el rango de subteniente en el 2º Batallón del Regimiento de la Guardia Irlandesa. Tras estar varios meses formándose a fondo como militar en Inglaterra, en agosto de 1915, el batallón de John Kipling fue enviado a Francia. El 25 de septiembre arrancó un ataque a gran escala por parte de las tropas del Reino Unido, que pasaría a los libros de historia como la Batalla de Loos, donde el lado británico utilizó armas químicas por primera vez. El 27 de septiembre, el pelotón que mandaba el teniente John Kipling, de 18 años de edad, recibió la orden de atacar unas trincheras alemanas con ametralladoras, situadas cerca de un bosquecillo conocido como la Cantera de Tiza. En medio del ataque, cayendo un aguacero enorme y bajo un fuego de cañones brutal, el grupo sufrió muchísimas bajas y se vio forzado a retroceder a la desesperada. Según lo que contaron los soldados que sobrevivieron, durante la ofensiva John recibió un tiro muy grave en la cabeza, se le cayeron las gafas de ver y se quedó tirado en el barro en la tierra de nadie. Tras esto, en los papeles oficiales del ejército, le pusieron como desaparecido en combate. La noticia de la desaparición de su hijo, que recibieron a principios de octubre de 1915, supuso para el matrimonio Kipling el palo más gordo de sus vidas, algo que se las cambió para siempre. Al resistirse a creer que John estuviese muerto, el escritor montó una campaña de búsqueda sin precedentes, consiguiendo que le dejaran oficialmente tirar desde el aire miles de folletos sobre las trincheras alemanas con los datos de su chico. Durante unos cuantos años, Rudyard y Caroline viajaban muy a menudo a Francia, donde preguntaban en persona a cientos de heridos en los hospitales, que estaban a reventar, buscando a cualquiera que hubiese visto algo de aquella fatídica batalla de infantería. Kipling logró un permiso especial para mirar las listas confidenciales de la Cruz Roja y no paraba de cartearse con los diplomáticos de los países neutrales, en Suiza y en Suecia, para pedirles información de los campos de prisioneros de guerra. Fue solo 4 años después, en 1919, cuando ya había agotado todas las vías posibles para buscar datos y tras haber preguntado a los últimos presos devueltos, cuando el escritor no tuvo más remedio que admitir oficialmente que su único heredero había muerto. En su empeño por que no se olvidara a su hijo, ni a los cientos de miles de soldados caídos, en 1917 Rudyard Kipling le dijo que sí al general de división Fabian Ware, cuando éste le propuso ser el asesor literario de la Comisión Imperial de Tumbas de Guerra. El autor cargó con la durísima tarea de preparar textos para todos los monumentos de los cientos de nuevos cementerios militares de Gran Bretaña, que se estaban levantando en las zonas donde hubo combates en Francia y en Bélgica. Fue él quien escogió la frase de la Biblia, sacada del libro del Eclesiástico, sus nombres vivirán para siempre, que acabó tallándose en cada gran piedra del recuerdo principal.
Para las tumbas de los combatientes cuyos restos fue totalmente imposible identificar, planteó una frase corta y muy emotiva: un soldado de la Gran Guerra solo conocido por Dios. Mientras colaboraba con la comisión, Kipling también le dedicó unos cuantos años a investigar con lupa los libros de registro del regimiento, y publicó en 1923 una historia de 2 volúmenes, muy seca, muy al detalle y totalmente documentada, sobre el regimiento de la Guardia Irlandesa. En los años 20 y 30, la vida del novelista transcurrió totalmente alejada del mundo en la vieja finca de Batemans, en el condado inglés de Sussex Oriental. Su salud iba empeorando a pasos agigantados. Padecía unos ataques de dolor de tripa muy fuertes, que los médicos de Londres confundieron con las secuelas de viejos bichos que había pillado en la India, sin ser capaces de ver a tiempo que era una úlcera que iba a peor. En 1935, Kipling se puso a escribir un libro sobre su propia vida, que le puso el título de Algo de mí mismo para mis amigos, conocidos y desconocidos, y que salió publicado cuando él ya había fallecido, en 1937. En esa obra, el autor siguió siendo fiel a sus ideas de no abrirse mucho a la gente, contando con todo lujo de detalles su etapa de niño en la India y las cosas más técnicas del oficio, pero dejando totalmente fuera cualquier mención a la muerte de su hija, a la pérdida de su chico y al escándalo tremendo en el que se metió en la zona de Vermont en América. El libro de recuerdos acabó siendo una especie de informe de trabajo seco, sobre todo lo que había hecho en medio siglo, en el que el autor le ocultó aposta al gran público las cosas más duras que le habían pasado. A nivel de política, el Kipling de su última etapa se fue volviendo mucho más conservador y cerrado en banda, lo que hizo que se distanciara casi por completo de la nueva hornada de pensadores británicos y de los que apoyaban la política de apaciguamiento. Mientras la flor innata literaria londinense pedía que se dejaran las armas a nivel mundial, el escritor ya mayor no paraba de avisar metódicamente al gobierno del peligro monumental que suponía el rearme militar que se estaba gestando en Alemania. El 12 de enero de 1936, Kipling llegó a Londres junto a su mujer para hacerse otro chequeo médico, pero esa mismísima noche se le perforó la úlcera del estómago de repente. Al escritor se lo llevaron volando al hospital de Middlesex en la capital, donde le hicieron una operación quirúrgica de urgencia y muy complicada. Por mucho que los doctores londinenses se volcaron con él, a los pocos días, el 18 de enero de 1936, Rudyard Kipling falleció a los 71 años de edad. La noticia de que Rudyard Kipling había muerto se convirtió al instante en el principal bombazo a nivel nacional, dejando en un segundo plano en los periódicos la noticia de la grave enfermedad del rey Jorge V, que falleció tan solo 2 días después que el autor. El acto para darle el último adiós y la incineración se hicieron en el horno crematorio londinense de Golders Green, cumpliendo a rajatabla con lo que decía el testamento, con un grupito muy cerrado formado por los familiares más allegados. El 23 de enero de 1936, las cenizas del inmenso autor británico fueron enterradas con toda la pompa en el rincón de los poetas de la Abadía de Westminster, justo al lado de las lápidas de Charles Dickens y Thomas Hardy. En la guardia de honor que iba escoltando el recipiente con los restos mortales hacia el sitio donde lo iban a sepultar, caminaban los militares con mayor rango de todo el imperio, combatientes veteranos del regimiento de la Guardia Irlandesa y el primo carnal del escritor, el primer ministro del Reino Unido en aquel momento, Stanley Baldwin. Ese acto fúnebre cerró oficialmente una época entera en la historia de la literatura de Inglaterra, dejando marcado el adiós de la persona que se tiró 5 décadas plasmando con toda precisión los sueños, los temores y las ilusiones del mayor imperio del mundo. Cuando el escritor desapareció en enero de 1936, toda su colosal obra escrita empezó una andadura histórica propia, desvinculándose por completo de la vida política del hombre que la creó. La viuda del autor, Caroline Kipling, se echó a la espalda la tarea de poner en orden todo aquel inmenso papeleo de manuscritos y anotaciones. Sobrevivió a su marido durante apenas 3 años y falleció en 1939. La única hija que les quedaba con vida, Elsie, que se había casado con un capitán de la Guardia Irlandesa llamado George Bambridge, vivió muchísimos años y murió en 1976, sin dejar parientes directos por detrás. Tal y como dejó escrito legalmente en el testamento, la antigua finca de Batemans en el condado inglés de Sussex Oriental
La casa donde el escritor dio a luz a los mejores libros de su época madura, se le cedió gratis y para siempre al Fondo Estatal National Trust del Reino Unido. Hoy en día, esa casa sirve como un museo en memoria del Estado, donde han guardado exactamente igual que entonces el estudio donde trabajaba el autor, sus enormes librerías de consulta y todos aquellos objetos de coleccionista tan raros de Asia que fue juntando a lo largo de décadas de rutas por las zonas del Imperio Británico. El éxito de ventas de los libros de Kipling no solo no se apagó tras su fallecimiento, sino que creció a unos niveles mundiales, rebasando con creces las fronteras de los países de habla inglesa. Hacia mediados del siglo XX, sus obras se habían traducido de manera oficial a más de 60 idiomas en el mundo, y la suma de todas las tiradas superaba las decenas de millones de ejemplares. Trasladar sus textos a otras lenguas obligaba muchas veces a los traductores a sudar la gota gorda por culpa de cómo manejaba el autor los acentos indios, la chunga jerga militar que usaban los soldados rasos y todos aquellos juegos de sonido tan enrevesados de los cuentos para niños. En la Unión Soviética, pese a que el escritor era un tipo descaradamente conservador, contrario al comunismo y un firme defensor del imperio, sus obras pegaron un pelotazo increíble y hasta el gobierno las respaldaba. En los años 20 y 30 del siglo XX, las versiones clásicas de su poesía y de su prosa tan marchosa las hicieron pesos pesados del mundo de la traducción soviética como Samuil Marshak, Kornei Chukovsky, Mikhail Lossinsky y Konstantin Simonov. Los censores soviéticos iban tijereteando sin piedad los mensajes políticos del conservador británico, dejando solo a la vista de todo el mundo las buenísimas baladas que hablaban de la valentía, las fábulas de los animales salvajes y los cuentos tan reales de la paliza que era ser soldado en el quinto pino. La influencia de las tramas de Kipling en el cine a nivel mundial empezó cuando el autor todavía vivía, en la época del cine mudo, y pegó un salto brutal en los años siguientes cuando arrancó el cine sonoro y a color. La historia del niño indio Mowgli cuenta con más de 30 adaptaciones directas al cine, versiones para la televisión y grandes montajes para el teatro en todos los continentes. La primera gran versión para la pantalla grande de este relato fue una cinta a color que dirigió el británico Alexander Korda, que salió en los cines en 1942 y que dejó fijado el patrón de cómo había que pintar aquellas selvas tropicales de la India tan frondosas. En 1967, la empresa estadounidense de dibujos animados de Walt Disney lanzó una película largometraje pintada a mano que suavizó a lo bestia aquella filosofía de Darwin tan dura que tenía el libro original, transformando aquel oscuro cuento de lucha por sobrevivir en una comedia musical para ver con los niños. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética, en ese mismo año 1967, se produjo una serie de animación obra del director Roman Davidov, que justo hizo lo contrario. Le echó unas ganas increíbles a mostrar de la forma más exacta y cruda posible aquel espíritu salvaje de la inquebrantable ley de la selva del libro. La monumental novela de espías Kim también se ha llevado al cine varias veces, sirviendo de pilar argumental para la mítica peli de aventuras hecha en Hollywood en 1950 con el actor Errol Flynn como protagonista. Durante la segunda mitad del siglo XX, toda la literatura que dejó Rudyard Kipling se metió de lleno en el ojo del huracán de las peleas políticas, históricas y de las universidades, cuando empezó todo aquel movimiento mundial para que las colonias se independizaran, y con el hundimiento acelerado del Imperio Británico al terminar la Segunda Guerra Mundial, las ideas del escritor se llevaron un aluvión de críticas feroces y sistemáticas. Los estudiosos de las nuevas corrientes literarias que analizaban el poscolonialismo lo señalaban abiertamente de haber montado las bases intelectuales que justificaban los ataques militares de los europeos y de respaldar sin descanso la idea de que la cultura de Occidente era mejor que las demás. Ya por 1942, el novelista y ensayista británico George Orwell sacó un larguísimo artículo de análisis en el que tachaba a Kipling públicamente de ser el profeta del imperialismo británico, pero a la vez soltaba una advertencia muy seria a la gente de hoy en día para que no intentaran borrar a la fuerza su nombre de la historia de los libros a nivel mundial. Orwell tenía toda la razón al admitir que Kipling había sido el único escritor de todos los de su quinta que no se acobardó ante la crudeza de la política, metiéndose en las comodidades de los elegantes salones literarios de Londres, sino que de manera honrada, al milímetro y trabajándolo a fondo, plasmó el durísimo engranaje del mando político y del ejército.
El nivelazo del autor a la hora de escribir, cómo se las apañaba como un verdadero ingeniero para armar unas tramas impecables, y la maestría absoluta que tenía con el ritmo del idioma inglés acabaron siendo tan bestias que a nivel histórico pesaron más que todas las discusiones sobre la ideología del momento. La prueba más clara y contundente de que los libros de Kipling nunca pasan de moda fue lo que acabó pasando a lo largo de la historia con su conocidísimo poema Sí. Creado en el otoño de 1910 como una reflexión personal sobre el orgullo de un militar colonial vencido, para cuando se acercaba el final del siglo XX se había despegado del todo de aquella base histórica y se había transformado en un manifiesto universal del aguante psicológico del ser humano. Dos líneas de esta poesía están a día de hoy esculpidas de manera oficial en un muro de piedra justo encima de la entrada de la pista principal del club de tenis sobre hierba de toda Inglaterra en Wimbledon, con el fin de que cualquier jugador que salga a jugar un partido clave se acuerde de que hay que aguantar el tirón igual de bien y con la misma calma tanto cuando te llevas el torneo como cuando te barren en la pista. En el año 1995, tras salir los resultados de una inmensa votación en el país, este texto de poesía se colocó sin problema ninguno a la cabeza de la clasificación de las obras más motivadoras de Gran Bretaña, pasándole por encima a los mismísimos clásicos de William Shakespeare. El escrito se ha trasladado a todas las grandes lenguas del mundo y suele salir de la boca de los presidentes de gobierno, de los altos mandos del ejército y de la gente famosa de la sociedad cuando pintan bastos a nivel histórico o económico. El motivo por el cual este poema se busca tantísimo está en que el autor se negó en rotundo a ponerse a filosofar en el aire y prefirió dar unas pautas cuadriculadas y claras, como el agua sobre cómo mantener la cabeza bien alta cuando el mundo de fuera se cae a pedazos y el orden que conocías se va al garete. En el siglo XXI, a la figura histórica de Rudyard Kipling ya no se la juzga solamente desde ese prisma tan estrecho de la política colonial británica del siglo XIX, y ha pasado a ocupar la silla que se merece entre los grandes creadores de los mitos eternos de la literatura. Este escritor del Reino Unido terminó siendo un puente histórico excepcional entre las costumbres de un Occidente tan calculador y un Oriente tan fiel a la tradición. Fue el pionero de los autores de habla inglesa que le plantó en la cara al gran público europeo que aquel pedazo de continente asiático no era un simple teatro de cartón, piedra, colorido y con sus peligros, para que el hombre de raza blanca viviera aventuras, sino que se trataba de una civilización antiquísima, llenísima de matices, que contaba con sus propias y durísimas normas sociales, un pozo de filosofía enorme y una coherencia interna férrea. El curro exhaustivo del escritor, basándose en informaciones contrastadas, el ojo que le echaba a los pormenores del día a día de allí, a las complicadísimas barreras de las castas y a los ritos de la religión, convirtieron sus libros de ficción en un testimonio fiable a nivel etnográfico y de historia. La India que sale en sus extensísimas novelas cobró cuerpo, empezó a hablar por su cuenta y exhalaba su propio aroma, quitándose de encima para siempre ese halo de escenario barato de teatro que destilaban los textos coloniales de los novelistas que habían venido antes que él. Toda la trayectoria vital de Rudyard Kipling es una demostración directa en forma de documento de cómo los reveses psicológicos más duros de la vida pueden convertirse en un combustible constructivo que mueva a todo el planeta. Aquel niño que fue arrancado a la fuerza del calor de su hogar en Bombay, al que le robaron su idioma y lanzaron a un internado inglés de mano dura, no dejó que tanta maldad metódica terminara volviéndole loco. Por contra, se agarró a ese escudo de su memoria prodigiosa para poder calcar en las páginas de sus futuros libros cada minúsculo aspecto de aquel paraíso indio que se le escapó de las manos. Todo lo que aguantó de periodista curtiéndose en un periódico de lo más exigente con un clima de Lahore que derretía a los pájaros, no le hizo perder su tacto humano, sino que solo le valió para aprender a distinguir a la perfección entre los hechos verdaderos que se pueden demostrar y los cuentos de hadas que no llevan a ningún sitio. Quedarse sin su preciosa niña de 6 años en las zonas nevadas de América del Norte y que a su único chaval de 18 años lo mataran y se quedara tirado en el barro pisoteado de una trinchera de Francia, no lograron que soltara el bolígrafo. Semejantes palos que no hay manera de arreglar forjaron aquel tono tan seco, callado y estoico que tiempo después le dio alas a millones de ciudadanos de a pie durante los sustos mundiales más horrorosos del siglo XX. Pagó por aquel brutal don de la literatura la factura más cara que existe,
aguantando cómo se hacían añicos en la realidad todos sus sueños de que su apellido siguiera adelante. Pero hasta que se le apagó la luz, supo mantener ese talento exclusivo de levantar unas novelas brillantes, coherentes y que cuadraban a la perfección. Esta hilera de vivencias históricas, tan extensa y enrevesada, plasma a la perfección una norma básica de cómo avanza la cultura de los seres humanos. Los imperios políticos, tarde o temprano, estiran sus dominios, llegan a lo más alto en temas de dinero y poder militar, para luego desmoronarse a trozos como era de esperar, dejando en su lugar solo unos legajos polvorientos, unas vías de ferrocarril oxidadas y unos muros de piedra hechos pedazos. Los mapas del mundo en cuanto a política se rediseñan sin parar. Las fronteras de los países de toda la vida las borran los pisotones de los militares, y las redes de dinero, por muy liosas que sean, se van turnando unas a otras a la velocidad del rayo. Pero en cambio, los hechos puntuales de la valentía humana que se narran con acierto, todo eso de las reglas de oro de la madre naturaleza explicadas al milímetro y las historias sinceras sobre la lealtad de la gente de armas, siguen aguantando de forma totalmente libre, les da igual qué momento de la historia esté pasando por la puerta. Las historias de Rudyard Kipling le enseñan al que se pone a leerlas sin saltarse un paso, a tener una mentalidad fría, calculadora y despierta para mirar la verdad de las cosas de cara, por mucha dureza e injusticia que aparente tener lo que pasa en cada preciso momento. Sus relatos de historia prueban que el pilar real de un ser humano no lo vas a encontrar en los estamentos tambaleantes del país de turno o en las ideas de política que van de flor en flor, sino en hacer los deberes en tu curro cada santo día sin rechistar, en mantenerte con la curiosidad alerta hacia el mundo tan inmenso que tienes delante y en tener la vista clara para pillar la belleza cuadriculada, de pura matemática, en todas y cada una de las cosas que haces en tu vida. Las cosas tan grandes que pasaron en los siglos XIX y XX se están yendo poco a poco por el desagüe del pasado, pasando a ser unas letras sosas en los registros oficiales y en los libros de texto de historia. Los sonados desfiles del ejército de tierra británico hace ya bastante tiempo que se apagaron por aquellos picos de Afganistán. El cableado de telégrafos hecho de cobre se ha visto sustituido por unas redes de ordenador que no se ven a simple vista, y justo donde se levantaban los ruidosos mercadillos del Punjab, por los que deambulaba el periodista chaval, ahora hay plantadas unas monstruosas ciudades del siglo XXI de cemento y cristales y llenas de millones de personas. Sin embargo, aquel ritmo de palabras firme y marcado, que se cinceló en esos manuscritos hace ya 130 años, sigue pegando con esa misma nitidez de sonido. Este largo cuento sobre la historia de alguien que buscaba sentar la cabeza en su sitio en un mundo tan enorme y tan lioso, ha terminado llegando a su desenlace total y como mandan los cánones. Se han juntado todas las piezas clave del puzzle, se han revisado las fechas históricas con lupa, se ha encontrado el porqué de cada cosa, y las carpetas antiguas de la época colonial ya se pueden quedar otra vez en el silencio más absoluto. Solo nos queda esa marcha pacífica, sosa, y que no hay quien la pare del reloj del tiempo, que se dedica metódicamente a acomodar cada suceso de la historia en el cajón que le toca, sacudiéndoles las calenturas de un día y dejando grabadas en la mente de la gente solo las cosas más vitales, certeras y que aguantan el tirón con los años.